En Radio Cero, esto es Santiago Adicto. Un recorrido por las sorpresas de una gran ciudad junto a Rodrigo Gendelman. Santiago Adicto, en Cero, 97.7. Oídos bien abiertos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Santiago Adicto en Radio Cero. Este programa que habla de ciudad, de lo que nos gusta de esta gran ciudad de Santiago, de las ciudades del mundo, de lo que nos falta también. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué podemos mejorar? Aquí evangelizamos respecto de las maravillas de Santiago y de las ciudades del mundo, pero también, evidentemente, nos preocupamos de contribuir a la discusión sobre cómo podemos hacer mejor ciudad. Y la ciudad la hacemos todos. Vamos a estar hablando hoy día de la historia del canal San Carlos, de los canales que hay hoy día en Santiago, de cómo se están construyendo espacios para las bicicletas y para los peatones sobre estos espacios que destinados a los canales. Es impresionante la red de canales que tiene Santiago, lo desconocida que es, y esto se vincula con el Mapocho 42K, un proyecto tremendamente atractivo, también con proyectos sobre el canal San Carlos, con proyectos en la zona de Las Perdices. Vamos a conversar de canales y de cómo eso también impacta a la ciudad. Pero antes de esa conversación y de esa entrevista, queremos rendir un homenaje. Curiosamente, uno de nuestros grandes artistas murió hace muy poquitito y eso no ha aparecido prácticamente en ninguna parte. El 29 de febrero de este año, Iván Vial, un gran artista chileno, murió a los 87 años, casi 88. Y para inmediatamente poder asociar ese nombre con una obra, todos los que escuchan este programa han pasado alguna vez por el Paso Bajo Nivel Santa Lucía. Ese paso bajo nivel tiene un mural cinético fantástico que mide gigantesco, 2.600 metros. Y ese mural cinético fue una obra hecha en los años 70, específicamente en 1971, por 3 artistas. Iván Vial, quien acaba de morir, Eduardo Martínez Bonatti, que está vivito y coleando, y por Carlos Ortúzar, otro tremendo artista chileno que murió hace mucho tiempo. 3 grandes talentos que construyeron este mural de mosaico y que todos esos cerámicos pertenecían a una empresa que se llamaba Irmir y que hoy día también está desaparecida y que proveía al Metro de Santiago de esos maravillosos mosaicos que definieron la identidad de la línea 1. Evidentemente el mural del Paso Bajo Nivel Santa Lucía no está en las condiciones que quisiéramos hoy, pero sigue existiendo, uno puede seguir viéndolo y hay varios proyectos para poder mejorarlo. Pero Iván Vial, uno de sus 3 creadores, además un hombre que hacía desde soldaditos de plomo hasta op art, que pasó por el expresionismo, por el arte figurativo, y al quien se le hizo una exposición homenaje en el Bellas Artes hace muy poquitito. Esa exposición terminó hace algunas semanas. Lamentablemente el 29 de febrero murió y queríamos partir rendiéndole homenaje a este grande del arte chileno que vivió cerca de 30 años en Barcelona y quizás eso influyó en nuestro desconocimiento de su trabajo y de su importancia. El homenaje para Iván Vial en Santiago Adicto y la música a cargo de una gran banda de Nueva York. Estos son los Talking Heads. So leave the driving to us, and it's the real thing, and you're rolling in the blender with me, and I can love you like a color TV, and now I think it's it, come on and try it. I got love for the sake, got love for sale. Hey!
but my peace and a dream. I'd be a video for you if you turn my dial. You can cash my check if you go down to the bank. Down at the bank, you get 2 for 1 for a limited time. A limited time. Who's not done? The toast myself. Love and money getting on me stuff. Come on and try. I got love for sale. Love for sale. And I love it. I'm on it Una muy buena canción de los Talking Heads y ya estamos con nuestro invitado. Estamos con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, Rodrigo. Un saludo a todos. Probablemente, si uno dice Fundación San Carlos de Maipo, la gran mayoría va a decir plop, ¿de qué estamos hablando? Pero cuando uno empieza a hablar de que esta fundación tiene que ver con liderar proyectos en ejes fluviales de zonas como Tobalaba, Las Perdices, el Mapocho 42K, la Quebrada de Macul, el Saljón de la Guada, que aquí está la historia del Canal San Carlos desde hace varios siglos, de que los canalistas, la gente que tiene derechos de agua, y cómo la ciudad se va construyendo sobre los canales, y cómo eso va permitiendo que la ciudad se expanda y varias cosas más. Y esto se vincula con los ríos y etcétera, etcétera. Uno se da cuenta la importancia que hay detrás de este nombre, digamos, de esta fundación, y por eso queríamos no solamente conversar contigo, sino que en el fondo mostrar todo lo que hay detrás de este nombre. Cuéntanos, quizás para partir, desde tu perspectiva y tu conocimiento, ¿qué es la Fundación San Carlos de Maipo? Lo primero que uno tiene siempre que decir que no es la Fundación San Carlos de Maipo. Entonces uno piensa a veces, cuando escucha el nombre San Carlos, piensa que es una fundación religiosa, claro, o algo por el estilo. Pero la verdad es que el Canal San Carlos fue la obra de ingeniería de la colonia. Y en honor a eso, hoy día la Fundación San Carlos de Maipo lo que hace es vincularse a esta Sociedad de Canal de Maipo, que fue su fundadora, por así decirlo, y que reconoce en el Canal San Carlos el eje principal de cómo se va estructurando una red de canales que aborda prácticamente el 80% de la región metropolitana y que ha logrado ir configurando la ciudad, que ha logrado también dando no solo el agua, sino que también generando entornos que precisamente se han ido poblando en torno a esos canales. Así que un poco la Fundación San Carlos de Maipo nace el año 97 con la idea de poder mejorar la condición de la gente que vivía en el borde de los canales y de mejorar los espacios que quedaban cuando tú ibas tapando los canales
y se creaba un área, por así decirlo, un bien nacional de uso público, que teóricamente los municipios tenían que hermosear, mejorar, etcétera, pero que nunca había los recursos para hacerlo. La fundación nace el año 97, es decir, Sí. hace relativamente poco, 20 años, un poquito menos, pero la historia de la gente que está detrás de esta fundación y que se pone en el fondo data de varios siglos. Sí, pues Cuéntanos un poco de ese ya inicio. vamos, ya el pacto de la Sociedad Canal de Maipo es, por así decirlo, la asociación más antigua de Chile, es más antigua que el Mercurio en 3 meses. No te puedo Estamos creer. hablando de 1827, pero sus antecedentes se remontan a 1770. Estamos hablando de la época en donde el virreinato del Perú visibiliza la necesidad de unir el Maipo con el Mapocho, y parecía una obra de ingeniería mayor, era como ir hoy día a la luna, en esa época, y no estaban los recursos, no estaban los trazados, no estaba la forma de poder hacerlo, la ingeniería de poder hacerlo, y durante muchos años, más de 30 años, fueron puros fracasos. O sea, llegamos a 1800 y todavía no había nada. Todavía no había nada, habían intentos, etcétera, y en 1811 y en adelante hasta 1827, cuando se configura la asociación, la Sociedad Canal de Maipo, don Domingo Izaguirre Cherevalla, que fue el fundador de San Bernardo, de la Sociedad Nacional de Agricultura, etcétera, Un prohombre, como se dice. pero evidente, un hombre que hizo mucho, que se preocupó de sus trabajadores, dio una gran pelea, por ejemplo, para que le mandaran zapatos para la gente que estaba trabajando, en la época en que la conciencia social era muy baja. No existía la palabra conciencia social. En absoluto. Y él estaba muy preocupado de sus trabajadores, y tanto así que fue un hombre que llegó a ser rico porque tenía mucha capacidad, y donó todo su dinero, lo donó a sus trabajadores. Él murió solo porque hizo voto de castidad. Se dedicó por entero al servicio público. Escucha que nos hacen falta esos hombres Y finalmente, y esas mujeres. y finalmente dejó un legado tremendamente importante. Se preocupó de las personas que venían, que incluso estuvieron presas, y se preocupó de tantos fines sociales, que esa impronta la fue transmitiendo en la SNA, después también en la Sociedad Canal de Maipo, y a través de ello en la Fundación San Carlos de Maipo. Por eso nosotros empezamos a tapar canales, pero llegaron los niños en situación de calle, igual que el padre Hurtado, y dijimos, no podemos quedarnos solo en tapar canales, tenemos que preocuparnos de la situación de la infancia. Y la Fundación San Carlos de Maipo trabaja por la infancia, trabaja por las comunidades que viven en los entornos donde están los canales, pero que representan básicamente, como te he dicho, más del 80% de la población de la región. El Mapocho mide 42 kilómetros. Entonces claro. estamos hablando de un río, en este caso específico el Mapocho, que cruza toda la región metropolitana. ¿Y sabes por qué es importante? Porque cuando esa lógica que viene de don Domingo Izaguirre, que se traspasó por la Sociedad Canal de Maipo, habla de poder rescatar la periferia. Si tú vas a la periferia y ves la degradación que existe, si tú vas a la periferia y ves la segregación, 1.400.000 personas viven en guetos en la región metropolitana. 2,5 millones se tienen que desplazar más de 3 horas diario para poder llegar a su pega. La realidad de la zona sur, de la zona poniente, es muy distinta de la realidad de la zona oriente. Entonces, necesitamos una ciudad inclusiva, necesitamos una ciudad que rescate la periferia. Y por eso la Fundación San Carlos de Maipo no se ha quedado solamente en hacer ciclovías, no se ha quedado solamente en decir, mira, vamos a conectar desde Lo Barnechea a Pudahuel, o vamos a conectar el San Juan de la Guala, Quebrada de Macul, los otros ejes, sino que ha pensado en desarrollar un anillo verde metropolitano que logre unir toda la ciudad, que le dé un nuevo valor a la periferia. Y ese valor a la periferia pasa, por ejemplo, con poder habilitar balneario en el borde del Maipo, donde está Bajos de Mena, donde está poblaciones realmente que hoy día sufren una segregación muy brutal. Ustedes, de hecho, han ayudado a financiar el proyecto Mapocho 42K. Sí. Cuéntanos un poco cómo entraron ahí y qué es lo que han hecho por ellos. Mira, el año 2011 nosotros creamos un fondo de inversión social de entorno, para privilegiar aquellas iniciativas de entorno que necesitaran gatillar inversiones importantes para la ciudad. Y así fue como el Departamento de Arquitectura de la Católica desarrolló un proyecto que recogía una historia que venía hace muchos años, del arquitecto Mario Pérez de Arce, que fue un visionario que hace más de 40, de 50 años tú leías sus columnas, leías sus artículos, etcétera, y hablaba, tenemos que utilizar la infraestructura que unen los canales, tenemos que utilizar los bordes de río, tenemos que utilizar como integración, así como existe, por ejemplo, en Hamburgo, como existe en Vitoria, Claro que sí. que los ejes fluviales constituyen vías de transporte.
Y ese sueño, plasmado en el equipo de arquitectura en el Mapocho 42K, fueron a conversar con nosotros, presentaron su proyecto y ahí nosotros decidimos apoyarlo, decidimos hacer todo lo que significa la preinversión que si tú la vas a postular al gobierno regional te va a durar Como 2 o 3 financiar años el más. anteproyecto. Financiar todo el anteproyecto que involucra el estudio de título, el estudio de suelo, los diseños, todo lo que se necesita para la ingeniería de detalle, etcétera, que son inversiones importantes para poder gatillar. Y una vez que nosotros teníamos eso, empezamos a conversar con los municipios, empezamos a conversar con el MIMBU, y ahí logramos el apalancamiento, la ejecución del Estado, que significa una inversión importantísima. Hoy día en estas primeras fases hay más de 6.500 millones que están involucrados. Y ya en hay poder etapas construir. pequeñas, pero etapas inauguradas. O sea, la verdad es que ya se están construyendo más de 11 kilómetros a este año, ya se suman a los otros kilómetros que están existentes. Yo creo que en la lógica, nosotros a inicio del 2017 deberíamos tener más de 18 kilómetros consolidados de ciclovías de alto estándar. ¿Cuándo crees tú que deberíamos tener los 42 kilómetros terminados? Mira, yo estoy estimando que entre el 2019 y el 2018 nosotros ya debiéramos tener todo el trazado ejecutado. La verdad es que ha sufrido demoras, como en todo proyecto, pero ha tenido modificaciones. Es una realidad. Y pero es una realidad y que se une a 23 kilómetros conectores de ciclovías que están uniendo 258 kilómetros de ciclovías que hoy día existen y que está apuntando a 930 kilómetros más de ciclovías en el plan metropolitano. Pero ¿qué es importante en esto? No basta tener y unir ciclovías. Lo que se necesita es transporte intermodal, porque el trayecto promedio de un viaje son de 10 kilómetros diarios. Lo hablábamos ayer con la gente del Foro Mundial de la Bicicleta que se hace del 31 de marzo al 5 de abril. La necesidad que el día de mañana, ojalá el día de mañana, pasado mañana, la tarjeta VIP sea la misma tarjeta para el sistema de bicicletas públicas Bike Santiago, para el metro y para, digamos, para las micro. Hay que tener unidad tarifaria. Eso es intermodalidad realmente. Y la verdad es que hoy día la intermodalidad está al debe en nuestro país. Nosotros tenemos, y en la ciudad, en Santiago, tenemos algunas estaciones intermodales, como en el caso de la Cisterna, y algunas mucho más pequeñas. El de la Cisterna estamos hablando de 120.000 personas que se mueven diariamente. Lo otro del orden de los 30.000, y hay unas chiquititas de 700, 800 personas. Entonces, evidentemente, lo que se requiere acá no es solamente tener una red de ciclovías. Yo aplaudo los esfuerzos que está haciendo el gobierno regional, que están haciendo privados, que están haciendo públicos, para poder unir esta red de ciclovías y elevar los estándares a los niveles de calidad que tenemos en el Mapocho 42K. Pero no basta, no es suficiente, no se va a solucionar el problema del transporte en Santiago a punta de bicicleta. La bicicleta es una alternativa más interesante, importante, nosotros estamos convencidos de eso. Pero se requiere un transporte público eficiente que logre generar este sistema intermodal. Con vías realmente exclusivas, con ciertas velocidades mínimas, etcétera. Vamos a escuchar una canción y vamos a seguir conversando con Marcelo Sánchez de la Fundación San Carlos de Maipo, que tiene que ver con el Canal San Carlos y no tanto con el santo patrono que está en el Espíritu Santo. Escuchamos a los Pet Shop Boys en Santiago Adicto.
long. I was a lonely boy, no strength, no joy, in a world of my own. At the back of the garden, I didn't want to compete or play out on the street or in a secret life. I was a roundhead general. I could leave you, say goodbye, or I could love you if I tried, and I could. And left to my own devices, I probably would. Left to my own devices, I probably would. Oh, I would. I was faced with a choice at a difficult age. Would I write a book or should I take to the stage? But in the back of my head I heard distant feet, Che Guevara and Debussy to a disco beat. It's not a crime when you look the way you do, the way I like to picture you. When I get home, it's late at night, I pour a drink and watch the fight. Turn off the TV, look at a book, pick up the phone, fix some food. Maybe I'll sit up all night and day, waiting for the minute I hear you say, I could leave you, say goodbye, or I could love you if I tried, and I could. And left to my own devices, I probably would. Come on, baby, say goodbye, or I could love you if I tried, and I could. And left to my own devices, I probably would. Left to my own devices, I probably would. Come on, baby. Left to my own devices, I probably would. Escuchábamos recién a los Pet Shop Boys en Santiago Adicto. Estamos en una muy buena conversación, pero antes de seguir, quiero recomendarles una... No puedo decir que es muy buena porque está escrita por Santiago Adicto. Por lo tanto, pero quiero recomendárselas porque está en el blog de Gap y habla de un bosque en Santiago que casi nadie conoce. Y se refiere al Bosque Santiago del Parque Metropolitano, un lugar simplemente increíble y que en abril abre sus puertas los fines de semana de ahí en adelante en forma gratuita para la gente, porque hasta ahora solo se podía ir previa inscripción. Ustedes se meten a livegap.cl y la segunda o tercera columna es el bosque de Santiago que casi nadie conoce. Hay fotos bonitas y mucha información de este lugar de 180 hectáreas que pertenece al Parque Metropolitano. Y es otro argumento para que uno entienda que el Cerro San Cristóbal es solamente un pedacito del Parque Metropolitano. Live Gap, moda, tendencias y cultura, el excelente blog que tiene Gap y lo encuentran en livegap.cl. Estamos conversando con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que se refiere, en el fondo, al Canal San Carlos. ¿Cómo es esto del nombre que me estabas contando fuera de micrófono? Bueno, el Canal San Carlos tiene su origen, o sea, el nombre del Canal San Carlos tiene su origen al rey de España. Y que no miró con muy buenos ojos durante la primera etapa de construcción de estas primeras iniciativas privadas que hubo, porque hubo estaba de todas. Picado, no le había resultado no le había a España, resultado, lo estaba haciendo un chileno. No había resultado a un equipo enviado por el virreinato en su momento, y sí había un emprendedor que estaba tratando de sacarlo adelante, que después tuvo un muy mal final porque invirtió toda su fortuna en esto, pero que quedó resuelto. ¿Por qué fue malo el final? Porque se gastó todos sus recursos en poder resolver temas de ingeniería que eran muy importantes en los primeros trayectos del canal. Tenías que llevar agua contra gradiente
Y eso significaba generar un sistema de esclusa y un sistema no de bombeo, pero sí de canalización. A veces dice, oye, el canal San Carlos está sucio porque está en café. De hecho, el Mapocho, hasta ese punto en que se cruza con el canal San Carlos, a la altura del Costanera Center, ¿cierto? Aquí al lado de la radio, el Mapocho es un río más claro. Quizás es interesante también romper un poco los prejuicios, porque básicamente lo que estamos hablando hoy son sedimentos, ¿no? Son sedimentos. Tú vas al Maipo hoy día y tú vas a ver, como además en época de hielo el caudal es muy fuerte, tú vas a ver que es café y correntoso, ¿ah? Y eso se reproduce por el canal San Carlos. Entonces, ahora... evidentemente hubo mucha intervención humana en algún minuto donde la gente botaba la basura, botaba un montón de cosas hacia el canal San Carlos, y hoy día gran parte de los tramos están tapados del canal. Bueno, eso es parte de la pega que han hecho ustedes. Es parte de la pega que ha hecho la Sociedad Canal de Maipo, y nosotros nos hemos preocupado de mejorar ese espacio. Pero si tú observas la realidad de muchas zonas donde hay canales, también, y lamentablemente, que tiene que ver con un poco la cultura que tenemos como habitantes, como ciudadanos, te empiezas a encontrar con microbasurales, así como en los bordes de las líneas del metro, así como en otros sectores, pero tienes una intensidad de microbasurales muy fuerte en la región metropolitana. Pasa mucho en las zonas que son límites comunales, donde es como tierra de nadie. Siempre. Eso es un problema serio que tenemos. Y fíjate que una de las cosas que pretende el desarrollo de esta visión que tiene la Fundación San Carlos de Maipo de hacer un anillo verde metropolitano con 4 ejes principales: Las Perdices, Tobalaba, el San Juan de la Guada, el Mapocho 42K, pero un borde asociado a los ejes fluviales, a los parques, a los cerros, el Cerro Chena por San Bernardo, el Humedal de Batuco por el norte, el Parque Aguas de Ramón por la zona más hacia el surponiente, al suroriente, etcétera. Entonces empiezas a darte cuenta de que Santiago tiene ejes de parques, tiene ejes fluviales, que se pueden interconectar, que se consolida un anillo y que te rescata la periferia, que es lo que yo te decía. O sea, si nosotros potenciamos el canal del Carmen, estamos llegando a la Pincoya, estamos atravesando. Si potenciamos el Maipo, estamos atravesando donde está Bajos de Mena. Si nosotros potenciamos Chena, estamos en sectores populares. Y el impacto social es gigantesco. Tremendo. Y cambias tú la configuración que hoy día tiene la periferia en Santiago. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Nosotros buscamos una ciudad inclusiva, y la ciudad inclusiva se construye apropiando estos espacios públicos que hoy día están degradados y espacios que no compiten con la infraestructura vial existente. Por ejemplo, todo el borde de canales, cuando tú construyes un ciclopaseo, no estás quitando infraestructura vial. La infraestructura vial acá en Santiago es del orden de un 20%. O sea, está más o menos entre un 17 y un 20%, que es como el común que tienen otras ciudades que tienen mucho más desarrollo. ¿Qué es lo más difícil, Marcelo, finalmente, para lograr este objetivo? Poner de acuerdo a tantas autoridades, tantos municipios, tantos ministerios, tantos departamentos, tantos actores, o un liderazgo claro, o fondos. ¿Dónde está el pero para poder lograr esto que tú dices que suena realmente extraordinario, pero un poco idílico? Fíjate que uno cuando hace este ejercicio, y a nosotros como fundación en algún minuto nos decían, pero ustedes son una fundación tan pequeña y todo esto, es muy difícil que logren una visión de ciudad tan grande. Pero si tú miras todo el proceso, todo el PRMS, o sea, tú miras todo el proceso de expansión de Santiago, miras las áreas que se han definido de crecimiento, ves que hay proyectos inmobiliarios que van a tener que hacer compensaciones, que van a tener que hacer mitigaciones, ves que hay una estrategia de desarrollo regional, ves que hay una estrategia para el desarrollo de la ciclovía, ves que la DOH está construyendo, por ejemplo, obras que incorporan una franja de urbanización. Esa es la Dirección de Obras Hidráulicas. Sí. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la Quebrada Macul, el San Juan de la Guada, lo que estamos haciendo ahí en el parque, entre Las Perdices y Tobalaba, que es una franja que se requiere de protección, estamos con la idea de poder desarrollar ahí un parque inundable, aprovechando el calendario de ejecución de obras que tiene la DOH, y que significa que tiene que hacer obras de contención. Entonces, en vez de hacer hormigón para obras de contención, haga un parque inundable, que es lo que estamos proponiendo nosotros. Y eso no requiere recursos, requiere tener visión, tener liderazgo, poder decir, mira, ¿sabes qué? Juntémonos con aquellas inmobiliarias que están trabajando en la zona de expansión, y en vez de que nos pongan una franja de arbolitos o nos regalen un terreno, preocúpense de la conservación de áreas verdes, preocúpense de generar infraestructura de conectividad, preocúpense de mejorar este desarrollo urbano, pero que vaya a escala también humana. Entonces,
en la lógica de poder desarrollar una ciudad que consolide un anillo verde metropolitano, que logre conectividad y logre inclusión, hoy día los recursos están, los recursos existen para poder ejecutarlo. Lo que se requiere es inteligencia, es capacidad de articulación, es poder sentar a la mesa a la inmobiliaria, es poder sentar a la mesa al gobierno regional, es poder sentar a la mesa a la DOH. Ese ejercicio de articulación fue el que nosotros hicimos para que el Mapocho 42K existiera. Si no, habrían pasado otros 40 años sin que el sueño de este gran arquitecto se hubiera desarrollado. Yo creo que es la lógica que hay. Si detrás. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, se presenta alcalde de una comuna, si es mi comuna, yo estoy votando por él. Qué bueno que esta fundación esté saliendo, no sé si del closet, porque yo no la conocía, pero me alegro mucho que se haga más conocida, que se haga más pública, que venga a los medios como están esta noche aquí con nosotros, que la gente los conozca, porque creo que la pega que están haciendo es importante, es estratégica y puede ser muy generosa para nuestra ciudad. Así que, Marcelo, un gusto haberte tenido. Las coordenadas para la gente que quiere saber más, sitio web, no sé, www.fsancarlos.cl. La verdad es que estamos muy agradecidos de esta vitrina porque nosotros tenemos un sueño. Si el sueño de nuestro regante hace 300 años era unir el Mapocho con el Maipo en una red como fue la que se creó a partir de la zona de los canales y del canal San Carlos, nuestro sueño es poder integrar a toda la periferia, es crear nueva infraestructura, pero una infraestructura que sea inclusiva y poder resolver problemas de segregación, poder resolver problemas que nunca se debieron haber generado en el crecimiento de la ciudad. Hacia eso estamos pensando y estamos apuntando para los próximos 300 años. Y hay que tener esa visión. Cuenta de Twitter, cuenta de Instagram, Facebook, alguna cosa, o solo página web. De todo, fsancarlos.cl, la cuenta de Twitter es @fsancarlos, la cuenta mía de Twitter es @Marcelo Sánchez A. Así Excelente. que totalmente conectado. Gracias, Marcelo. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Nos despedimos, muy buenas noches y hasta mañana.